Jimmy Carter fue lo más cercano a un hombre del Renacimiento que cualquier otro presidente que haya estado en la oficina oval en tiempos modernos. Él tenía destreza en múltiples actividades: agricultor, ingeniero nuclear, oficial de submarinos, carpintero, pintor, pescador, amante de la música, poeta, autor, maestro de escuela dominical, creador del Centro Carter. Y sí, esposo, amantísimo, padre, abuelo, bisabuelo y ganador del Premio Nobel. Para añadir a esto, debemos decir que era un hombre con una determinación de acero, con disciplina y confianza en sí mismo. En 1974, cuando era gobernador de Georgia, le sugerí que si se postulaba a la presidencia y ganaba algunas primarias en el sur, podía tener la fortuna de conseguir el nombramiento para la vicepresidencia. Con una amplia sonrisa él dijo: ya decidí que me voy a postular, pero voy a buscar la candidatura presidencial, no la vicepresidencia. Uno de los presidentes más religiosos de nuestra nación es apropiado celebrar la excepcional vida de Jimmy Carter en esta maravillosa catedral. Sus valores le dieron un sentido inquebrantable de lo correcto y lo que no lo es, apoyando su lucha por los derechos humanos en nuestro país y en el extranjero, y esto lo impulsó a conseguir grandes logros como el único presidente demócrata elegido entre 1968 y 1992. Su fe llevó integridad a la presidencia después de Watergate y Vietnam. Nunca voy a mentirles, prometió. Y fue una promesa que cumplió. Él respetaba a otras religiones también. Fue el primer presidente que encendió una menorá de Hanukkah. Él creó el Museo del Holocausto, que he tenido el honor de presidir. Él ofreció una cena de Shabbat para la delegación israelí en Camp David y vino a nuestra casa para la Pascua, poco después que negociamos el tratado entre Israel y Egipto. Cuando nos aprestamos a sepultar a nuestro 39º presidente, es hora de redimir su presidencia y de ponerle fin al mito que sus mayores logros fueron como expresidente. La prueba de la presidencia no es el año que duran, sino la duración de sus logros. En este sentido, Jimmy Carter fue uno de los presidentes de un solo mandato más determinantes en la historia de este país. Su disciplina, su interés en los detalles fueron cruciales para sus éxitos en el país y en el extranjero. Las políticas del presidente se quedaban a las puertas de la oficina oval porque allí hacía lo que fuera lo correcto, enfrentando asuntos controversiales al margen de las repercusiones políticas, y ciertamente hubo muchas. Mucha de su agenda se aprobó con apoyo bipartidista, algo que suena raro con el ambiente polarizado del presente. Encuestas independientes digan que él tuvo uno de los más altos niveles de éxito en la aprobación de legislación que tuvo cualquier presidente de Estados Unidos. Y era notablemente accesible ante la prensa y el pueblo de los Estados Unidos. Este presidente del corazón del sur defendió los derechos civiles, nombrando a más personas de color y a mujeres en posiciones de alto nivel y en la magistratura que todos los presidentes que lo precedieron. Él creó el Departamento de Educación e incrementó sustancialmente los fondos para los estudiantes de
bajos ingresos. Y él luchó por la ética en el gobierno, reforma del servicio civil, la creación de FEMA para coordinar la respuesta a desastres naturales, algo sumamente importante hoy en día, como lo estamos viendo en Los Ángeles. Jimmy Carter fue también el mayor presidente ambientalista desde Theodore Roosevelt, añadiendo 80 millones de acres en Alaska al sistema de parques nacionales. En su reporte sobre el cambio climático en 2000. Esto fue crucial para sacar a nuestro país de la dependencia del petróleo extranjero, para encaminarlo hacia la seguridad energética. Ahora, como resultado, somos los principales productores de gas y petróleo del mundo. Él ofreció los primeros incentivos para la conservación y lanzó una era de energía limpia, simbolizada por los paneles solares que instaló en el techo de la Casa Blanca. Algo poco apreciado en su momento, pero ahora reconocido por republicanos y demócratas. El presidente Carter fue un gran desregulador. Él ganó batallas legislativas para eliminar las restricciones a las aerolíneas, democratizando los viajes aéreos, haciendo más eficientes nuestros sistemas de transporte, en telecomunicaciones, lo que condujo a la era de la televisión por cable. Y él alentó a los productores locales de cerveza sin comprometer la seguridad. Esto sentó las bases para una innovadora economía que tenemos hoy. Nada representa mejor los valores del presidente Carter que la forma en que lidió con la inflación que agobió al país durante 3 presidentes, 2 republicanos, el presidente Ford y él mismo, en los años 70. Frente a las objeciones de muchos, él eligió a Paul Volcker para encabezar la Reserva Federal, sabiendo de entrada que Volcker tendría políticas monetarias muy firmes que incrementarían las tasas de interés y el desempleo, porque Paul se lo dijo. Y hacer eso en un año electoral. Paul, encárgate tú de la economía, yo me encargo de la política. La inflación ciertamente bajó como una piedra después que él dejó la presidencia y siguió siendo baja durante décadas. En el extranjero, Jimmy Carter sentó los fundamentos de un mundo mejor. Fue el primer presidente que le dio prioridad a la política exterior de Estados Unidos en materia de derechos humanos, lo que llevó directamente a la liberación de miles de prisioneros políticos en América Latina, estimulando transiciones democráticas perdurables. Él fue el heraldo de una nueva era de relaciones hemisféricas con el Tratado sobre el Canal de Panamá, la mayor batalla legislativa de su presidencia. Él combinó el poder de los derechos humanos, de promover la libertad para los países comunistas y la liberación de judíos soviéticos. Él, al mismo tiempo, fortaleció las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tras la baja subsiguiente a Watergate. Él negoció un importante acuerdo de control de armas nucleares con los soviéticos y, al mismo tiempo, inició la modernización de todos los sistemas militares que se pusieron en servicio en los años 80, lo que ayudó a ganar la Guerra Fría. Normalizó las relaciones con China y hasta sus críticos aplaudieron sus medidas enérgicas después que los soviéticos invadieron Afganistán. El logro más perdurable de Jimmy Carter, y creo que el que más lo llenaba de orgullo, fue haber logrado el primer acuerdo de paz en el Oriente Medio gracias a la diplomacia personal, los acuerdos de Camp David. Él estuvo negociando con Menachem Begin de Israel y Anwar Sadat de Egipto. Personalmente redactó más de 20 propuestas, compartiéndolas con las delegaciones de Israel y de Egipto. Y en el último momento salvó el acuerdo,
apelando a ambos líderes por el amor a sus nietos. Estos acuerdos no han sido violados desde entonces y sentaron las bases para los acuerdos de Abraham. Por otro lado estaba el tema de Irán. Jimmy Carter no perdió a Irán, lo perdió el Shah, pero la crisis de los rehenes fue un factor muy importante para que no pudiera conseguir un segundo mandato, a pesar de su apoyo al Shah, porque él le dio prioridad al regreso seguro de los rehenes sobre su futuro político. Él asumió plena responsabilidad por la fallida misión de rescate de los rehenes y trabajó incansablemente, aún después de su derrota electoral frente a Ronald Reagan, para conseguir la liberación en el último día de su presidencia. Al final, Jimmy Carter nos enseñó a todos cómo vivir una vida dedicada a la fe y al servicio. Él dijo: tengo una sola vida que vivir y creo que Dios quiere que haga lo mejor que pueda con ella. Así que voy a vivir mi vida para que tenga significado. Bueno, señor presidente, usted logró su meta. Tal vez no sea un candidato para Mount Rushmore, pero él tiene un sitial por haber hecho a Estados Unidos más fuerte y al mundo más seguro. Jimmy Carter se ha ganado su puesto en el cielo, pero así como le dio consejos a sus sucesores, el Señor de la creación debe estar preparado para escuchar sus recomendaciones sobre cómo hacer del paraíso un lugar más pacífico.